Buenas tardes, mi nombre es Wilson Mendoza, pertenezco al grupo número 6 de análisis de circuitos y a continuación les mostraré el análisis hecho al circuito número 1, el cual me correspondía. Entonces, el método que apliqué para el análisis de este circuito fue el método de nodos. En él nos dice que lo primero que tenemos que hacer es la identificación de los nodos que existen dentro del circuito. Entonces, para este circuito, realicé la identificación de dichos nodos, como lo muestro en la siguiente gráfica. Entonces, tenemos tres nodos, uno que está ubicado acá, en donde se unen dos o más componentes. ¿Sí? Tenemos una fuente de corriente que llega a este punto, dos resistencias y otra fuente de corriente en la parte superior. Este es otro nodo, y este punto va a ser un tercer nodo, que, como lo bien dice los pasos para el análisis de nodos, debemos tomarlos como nodos de referencia, ya que en este punto el voltaje es cero. El primer paso para el análisis de los nodos es identificar las corrientes, el sentido de las corrientes. Y el método de nodos nos dice que las corrientes conocidas debemos colocarlas como nos dice el circuito, es decir, por ejemplo, en esta fuente de corriente de 2 amperios la identificamos hacia este nodo P1 entrando, ¿sí? Porque es una corriente conocida. Las corrientes que no son conocidas vamos a tomarlas como si estuvieran saliendo, como por ejemplo la corriente I1, la corriente I2. Esta corriente de 3 amperios que viene de esta fuente de acá se debe tomar entrando, ya que es una corriente y se conoce su sentido. En este nodo B2 vemos cómo todas las corrientes están saliendo. Ya que, como el método de nodos nos dice, debemos colocarlas saliendo. La única que conocemos en este caso para este nodo B2 es la corriente de 3 amperios, ya que nuestra fuente de corriente nos está mostrando su sentido. Listo, ya cuando nosotros tenemos identificadas nuestras corrientes, identificados nuestros dos nodos y nuestro nodo de referencia, que es esta parte de abajo que tenemos un voltaje cero, vamos a hacer el análisis matemático. Entonces, luego de dibujar las corrientes, lo que hacemos es identificar las dos ecuaciones para determinar los dos voltajes que se encuentran en cada uno de estos nodos. Luego de utilizar la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff nos dice que las corrientes que salen son igual a las corrientes que entran, o viceversa. En este caso, para la ecuación del nodo 1, vemos cómo las dos corrientes que están entrando, que son esta corriente de 2 amperios y la corriente de 3 amperios, es igual a las dos corrientes que están saliendo, que es la I1 y la I2. Para el caso del nodo 2, B2, todas las corrientes en este caso están saliendo. Por ende, para poder colocar nuestra ecuación, debemos igualarla a 0 y proceder a realizar el análisis algebraico de esa ecuación. Ya cuando tenemos nuestras dos ecuaciones despejadas, lo que hacemos es hacer un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, en mi caso lo hice a través de matrices y por el método de Gauss-Jordan, y el resultado final para el nodo B1 fue de 37,9104 voltios y para el nodo 2 fue de 14,8 voltios. Entonces, ya después de haber hecho este cálculo, lo que hacemos es montar el circuito en el simulador. He utilizado el simulador de multisim, lo he nombrado como circuito número 1 y he colocado la fuente de corriente con su sentido, ¿sí?, de 2 amperios, una fuente de corriente de 3 amperios con este sentido de derecha a izquierda. Podemos corroborar con el circuito que tenemos estas dos fuentes de corriente, una fuente de voltaje de 12 voltios, como podemos ver acá, ya está montada, y tenemos 4 resistencias. Una resistencia R1 de 5 amperios,
¿sí? Una resistencia R2 de 20 amperios, otra de 100 amperios y de 10 amperios, como vemos acá, 100, 10 y 20. Ya teniéndolo montado acá en el simulador, podemos utilizar una herramienta que tenemos acá para medir los voltajes y medir las corrientes, ¿sí? Algo importante es que cuando montemos el circuito, siempre el nodo de referencia debemos colocar la tierra para que los cálculos de voltaje sean correctos. Venimos acá, sacamos la herramienta para medir el voltaje, verificamos el voltaje en el nodo 1, colocamos otro en el nodo 2, le damos play para que arranque el simulador y vemos aquí que los resultados nos están arrojando en el nodo B1 de 37,10 voltios. Verificando con los cálculos hechos, nos está mostrando 37,9. Como ven, es un resultado muy acertado, ¿sí? Tenemos algunos errores por pérdida de decimales, pero los cálculos, como vemos aquí en el simulador, están bien hechos. En el nodo B2 tenemos un voltaje de 14,806 y en los cálculos matemáticos tenemos una cifra exactamente igual, 14,805 aproximadamente. Este 5 tendríamos 14,806. Luego de que nosotros ya tenemos calculados los voltajes en cada uno de los nodos, lo que hacemos, y como lo pedía la guía, es calcular las corrientes. Entonces, luego del análisis de las ecuaciones, en las que aquí tomábamos por la ley de Ohm la equivalencia de cada una de estas corrientes, entonces tomamos la equivalencia de cada una de las corrientes. Para la corriente de 1 su equivalencia es el voltaje 1 sobre 100, ¿sí? Sobre 100 ohmios. Haciendo el cálculo nos da 379.10 miliamperios. Volvemos acá al simulador, detenemos la simulación y venimos acá y tomamos un medidor de corriente. Lo bueno de este simulador es que no tenemos que abrir el circuito y verificamos que la corriente que llega, la corriente I1, como lo habíamos visto en la gráfica, que vendría a ser esta, que llega a la resistencia de 100 ohmios, corremos el simulador, es de 379.10 miliamperios. Como vemos acá, los cálculos efectivamente están bien hechos. Para la corriente I2 tenemos 4,6. Volvemos al simulador, detenemos el simulador, colocamos otro medidor de corriente para la corriente I2, que en este caso es la que viene saliendo del nodo 1 hacia la resistencia de 5 ohmios. Tomamos otro acá, lo colocamos aquí y corremos nuevamente el simulador. Como vemos, aquí nos está arrojando 4,620 amperios, verificamos, y 4,620 amperios. Realizamos lo mismo con todas las corrientes. Para la corriente I3 tenemos un amperaje de 1,480 amperios. Detenemos la simulación, volvemos a colocar nuevamente un medidor de corriente vemos que la corriente I3 sale del nodo 2 hacia la resistencia de 10 ohmios. Entonces lo colocamos ahí mismo en el circuito del simulador, volvemos a simular, vemos que nos da 1,480 amperios. Verificamos en los cálculos, la corriente I4 nos da 140,29 miliamperios. La corriente I4 viene del nodo 2 hacia la resistencia de 20 ohmios. Detenemos la simulación, medimos la corriente en ese punto y volvemos a correr la simulación. Y efectivamente 140,3 miliamperios. Entonces, como vemos, ya después de haber montado el circuito en el simulador, logramos verificar que los cálculos matemáticos
están siendo correctos. Y aquí detenemos la simulación. Bueno, compañeros, entonces, como les comentaba, este fue el análisis del circuito número 1, en el que efectivamente tenemos que los cálculos matemáticos los podemos corroborar efectivamente con la simulación en Multisim. Tenemos un análisis bien hecho a través del método de nodos. Muchas gracias.